Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, una de las primeras novelas del escritor ruso. Estoy en una etapa de relecturas, estoy en una etapa en donde me estoy cobijando en libros que me gustan mucho, así que dio la casualidad de que empecé este libro y no lo pude soltar. Así que voy a aprovechar de reseñarlo, ya que lo he vuelto a leer y me ha vuelto a encantar. Noches Blancas es una novela, pero es tan breve que también podría catalogarse como cuento. En realidad no sé bien cómo clasificarla. Ustedes me dirán en comentarios. Pero en esta edición que trae Noches Blancas y otros relatos, ocupa solo 90 páginas. Es una historia muy breve. La letra es pequeña y en esta edición trae algo que me gusta mucho, que es una traducción directa del ruso, que es algo muy bueno. A través de esta novela podemos visualizar una pequeña parte de la primera etapa de escritor de Dostoyevsky. Recordemos que la literatura de este autor ruso, cambia vertiginosamente luego de su encarcelamiento en Siberia. Sus grandes obras psicológicas nacen después de este hecho. Su existencialismo, su profundización en el alma humana alcanzan su máximo en su segunda etapa como escritor. Pero no por eso se debe desmerecer su primera etapa, ya que en ella se encuentran los cimientos del gran narrador. A pesar de que en sus primeras novelas está más volcado a lo social e incluso a lo romántico, como en esta novela, si se lee con atención, aquí están todos los elementos que caracterizan su obra, pero que aún no lograba explotar en su totalidad. Es por ello que cuando un lector de Dostoyevsky lee Noches Blancas, no lo reconoce, siente que no es Dostoyevsky, porque a simple vista su temática parece no encajar con la obra literaria del autor. Tampoco la extensión, como les decía, es una novela muy corta, casi un cuento. Sin embargo, si lees buscando pistas de la genialidad del autor, lo encuentras, lo reconoces y dices, sí, aquí está la magia. Aquí están los diálogos, aquí está lo existencial, aquí está el deseo de ir a las profundidades del alma humana. Pero lo social, lo romántico, se entremezcla con ello y por eso no lo podemos ver con nitidez. Pero aquí está. Y uno se pregunta, ¿dónde, pues, están tus sueños? Sacude la cabeza y dice, ¿qué has hecho con tus años? ¿Dónde has sepultado los mejores días de tu vida? ¿Has vivido o no? Mira, se dice uno, mira cómo todo se congela en el mundo. Pasarán más años y tras ellos llegará la lúgubre soledad. Llegará báculo en mano la trémula vejez y en pos de ella la tristeza y la angustia. Sí, aquí está lo existencial. Me preguntaban en un comentario si yo recomendaba Noches Blancas para alguien que nunca había leído al autor. Y yo dije que sí. Creo que es un buen primer paso para entender lo que el autor llegará a hacer más adelante en sus grandes obras. En Los Karamazov, en Crimen y Castigo, en El Idiota, en Humillados y Ofendidos, en Los Demonios. Quizá aquí no es tan cercana a la temática, sino la ejecución, por su forma única de narrar, que ya está presente en este pequeño texto. Muchos dicen, no, esta novela es sentimental, no vale mucho, no es propia del gran Dostoyevsky, pero el amor en esta obra no es más que una herramienta utilizada por el autor para indagar en la verdadera enfermedad de este ser humano, que es la soledad. Está enfermo de soledad, al igual que la gran mayoría de los personajes de Dostoyevsky, que son almas enfermas que deambulan por las demás obras del autor. Son almas que luchan contra las insoportables presiones de la vida y por lo mismo se ven afectadas por diferentes trastornos mentales.
trastornos que el autor utiliza como vehículo para internarnos en sus complejos mundos psicológicos. Eso es a lo que Dostoyevski nos tiene acostumbrados. Por eso, a primera vista, el protagonista de esta historia no parece tener un alma deformada, no parece tener un alma pesimista, pero sí un alma solitaria. Y Dostoyevski se sirve de esa soledad casi patológica para indagar en su alma, para explorarla, utilizando como herramienta el amor. Ya desde la mañana me atormentaba una extraña melancolía. Me pareció de pronto que a mí, hombre solitario, me abandonaba todo el mundo, que todos me rehuían. Relatado en primera persona por el protagonista, Dostoyevski nos conmueve al darnos un paseo por el mundo interior de este personaje, del cual nunca conocemos su nombre, pero sí sabemos que se ve afectado por una profunda soledad, la cual es remarcada en la novela por el paso del tiempo. La soledad y el tiempo son dos componentes indispensables en la ecuación de Dostoyevski, porque la soledad es más cruda cuando está ligado al paso del tiempo. El protagonista lleva 26 años sin vivir a plenitud. 26 años. No se relaciona con las personas. Se ha dedicado a ser un mero espectador del paso de su vida. No es casualidad que la historia esté ambientada en San Petersburgo, en pleno solsticio de verano, donde la oscuridad es mínima y las noches son claras. Es decir, como si fuera siempre de día, el mismo día. Como si el tiempo no pasara. En clara alusión al estatismo del protagonista. He ahí el título, Noches Blancas. Hay algo inefablemente conmovedor en nuestra naturaleza petersburguesa cuando, a la llegada de la primavera, despliega de pronto toda su pujanza, todas las fuerzas de que el cielo la ha dotado, cuando gallardea, se engalana y se tiñe con los 1000 matices de las flores. Dostoyevski logra que el tiempo parezca no correr para el protagonista, pero para nosotros como lectores sí. Él se pasea por las calles solitarias en aquellas noches blancas, sin conversar con nadie, pensando, observando, soñando para él mismo. Como toda persona que no se relaciona con el mundo real, se dedica a crear sus propias fantasías. El principal síntoma de su enfermedad, que es la soledad, se manifiesta como la capacidad de soñar, de alejarse de la realidad. Ser un soñador no es más que el efecto de ser un solitario, hasta que en uno de aquellos paseos conoce a una muchacha llamada Nastenka. Le voy a dejar aquí el nombre. Lleva el acento en la A, Nastenka. Yo le voy a decir Nastenka. Ella tiene una vida también bastante solitaria, junto a su abuela ciega y controladora. El encuentro entre estos dos personajes habla de soledades, un poco diferentes, pero en el fondo es un encuentro entre solitarios. Mientras que el protagonista es un soñador, Nastenka es más objetiva. Puede ir de los sueños a la realidad. Ella puede palpar la realidad. Entiende que no puede desvincularse de la naturaleza física. Y eso se aprecia claramente en sus diálogos. Un soñador, ¿cómo no voy a saberlo? Yo misma soy una soñadora. A veces eso de soñar está bien. Por otra parte, quizá no. Sobre todo si hay bastantes cosas en que pensar. En cambio, la otra parte, nuestro protagonista sin nombre, se pierde en sus ensoñaciones. Los sueños para él son su realidad. Vive ahí, en un mundo de sueños. Y como él es el narrador, la realidad que vemos como lectores se ve un poco desdibujada por su visión. Yo, en algún video anterior, comenté que las ambientaciones de Dostoyevski, los lugares, los entornos de sus novelas, tienden a ser pesadillescos, borrosos,
poco concretos, incluso oníricos, como si entráramos a una pesadilla. Esa es la forma en la que el autor nos traslada al interior del alma humana, porque donde se realizan las acciones de sus novelas es en el mundo interior de sus personajes, no en el exterior. Y eso ya sucede aquí, en uno de sus primeros libros. Aquí está la pesadilla, pero más suave, está en forma de sueños. Desde la primera página, desde que ponemos el primer pie en este mundo, la realidad se ha desdibujado y hemos entrado a un sueño. Esto es un sueño. Uno se da cuenta tan solo con leer el inicio del libro. Era una noche tan maravillosa, una de esas noches, amable lector, que quizá solo existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos de preguntarse: ¿pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atrabiliaria y caprichosa? Un sueño. Si se fijan en el título, dice Noches Blancas, novela sentimental, recuerdos de un soñador. Esto es un recuerdo. Lo está volviendo a repasar en su imaginación una y otra vez. Este texto no es más que un sueño. Y aquí lo dice también el protagonista. Dice: en mis sueños compongo novelas enteras. Buenísimo. Bien, como lectores estamos bajo el hechizo de este narrador, que no solo nos sumerge en sus sueños por lo que dice, por las palabras, sino también por cómo lo dice, por cómo se expresa. Su lenguaje florido, algo rebuscado, no es más que el terreno de lo irreal, porque esta novela, a pesar de tener diálogos, tiende a ser un monólogo, muy parecido a lo que pasa en Memorias del Subsuelo, también de Dostoyevsky. No sé si se dan cuenta que Noches Blancas no está tan alejada de las grandes obras del autor. Noches Blancas también es una confesión, al igual que Memorias del Subsuelo. Esa es su naturaleza, al igual que la mayoría de las obras del autor. La confesión como mecanismo para escudriñar, para recorrer las sinuosidades de la naturaleza humana. No me extrañaría que este librito que tengo aquí, La caída de Albert Camus, se inspirara algo en este libro. Este autor era muy admirador de Dostoyevsky y el esquema de este libro se parece mucho a este. Hay dos interlocutores y la presencia de uno le sirve al otro como pretexto para confesarse. Todo enmarcado en una novela corta, con desplazamientos mínimos, dándole preferencia a los monólogos, diálogos y recuerdos. Gracias a eso, recorremos los solitarios pasillos de las vidas de estos dos personajes. La diferencia está en que en La caída solo se basa en el protagonista, nada más. Acá no. Acá también exploramos el alma de Nastenka. Ella es fundamental en el mecanismo narrativo, porque su presencia, su vida, sus experiencias y sus actos golpean al protagonista y lo hacen consciente de la realidad. Por eso es tan importante que Nastenka tenga un pie en la tierra. Si no, los dos personajes se irían flotando hacia el cielo en este gran sueño. Es necesario que ella también sea una soñadora. Para que pueda comunicarse con el protagonista, tienen que tener eso en común para poder dialogar. Pero, al mismo tiempo, tiene que ser realista para ella poder sacarlo de su círculo vicioso. El soñador, si se quiere una definición más precisa, no es un hombre, ¿sabe usted?, sino una criatura de género neutro. Por lo común, se instala en algún rincón inaccesible, como si se escondiera del mundo cotidiano. La estructura de esta novela es muy simple. Se basa en el corto periodo de tiempo en que se generan los encuentros entre el protagonista y Nastenka, los cuales se llevan a cabo durante 4 noches, pero que finalmente incluye un capítulo de una mañana. Y ese capítulo funciona como epílogo.
Lo grandioso de esta estructura es que está hecha de esa forma para que sirva como reflejo de los sucesos internos que vive el protagonista, el soñador. Las 4 noches representan su vida monótona, donde todos los días son iguales y él continúa soñando, pero al mismo tiempo viviendo un proceso importante en el que se dará cuenta de que el atreverse a dejar aflorar sus sentimientos le causará dolor, pero al mismo tiempo sentirá que vive por primera vez. Y por eso, en el último capítulo ya no habla de una noche, sino de una mañana. Aquí está. La mañana. Esto es un renacer. Es el fin de un ciclo de silencio e incomunicación, para dar paso a un nuevo tiempo. De hecho, la medida del tiempo cambia para él gracias a Nastenka. Ya no es una sola larga noche infinita. Ahora tienen número. 1 noche, 2 noches, 3 noches, 4 noches. Las contaba por el número de veces que se juntaba con ella. Ella le cambió a él el sentido del tiempo. El tiempo pasa. El tiempo vuelve a ponerse en marcha para él. El reloj detenido ha comenzado nuevamente su marcha. Y en el último capítulo, que dice la mañana, inicia con esta frase mortal. Mortal. Mis noches terminaron con una mañana. Tremendo Dostoyevsky. Tremendo. ¿Qué es lo que hace? Dostoyevsky baja al soñador de su nube con dolor, no en la forma de un cuento de hadas creado en su mente, como acostumbraba, sino con realidad. El dolor es realidad. El dolor vuelve humano al protagonista. Tremendo libro, tan cortito y tan poco valorado. Se fijan en el título, Noches Blancas, que no solamente puede hacer alusión al clima de la ciudad en ese tiempo, sino que Noches Blancas puede ser una dicotomía. Noches puede representar lo onírico, el mundo de los sueños, que representa a nuestro protagonista sin nombres. Las noches, la oscuridad, y lo blanco, la luz, la acción, lo real, lo palpable, el que actúa, que representa a Nastenka. Él sueña, ella actúa. Es muy bonito. Él usa la palabra, sueña, ella actúa, siente. Es muy bonito este libro, así que por eso quería reseñarlo. Bueno, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.